Amén, pero Felipe, muchísimas gracias, muy amable, gracias por encargarse. Muy buena tarde para todos. Qué alegría escuchar la voz, Pepe. Usted sabe que se le quiere bastante, se le aprecia bastante. Todo bullying es cariño, Pepe. Bienvenidos todos a este curso de antropología bíblica. Hoy una nueva lección. Estamos nosotros en la parte 7 que se llama el análisis del alma, la parte emotiva, el corazón. Y ya vimos la lección número 1 que se llamó el creyente y las emociones, la parte 2 que se llamó el amor, la parte 3 que se llamó los deseos. Y hoy nos corresponde la parte 4. Ese título es bien interesante. Regáleme el nombre de la parte 4, por favor. Me hace el favor y la escribe en el chat. Gracias, muy amable. Escríbalo ahí o active su micrófono si quiere y levante la mano, eso sí, hagámoslo todo en orden, decentemente y en orden. Y puede levantar la manito también si quiere activar el micrófono o si no me hace el favor y lo escribe ahí. ¿Cómo se llama? La parte 4 se llama Una vida centrada en los sentimientos. ¿Cómo le parece el título? ¿Cómo le parece el tema de la lección de hoy? Dígame usted. Una vida centrada en los sentimientos. ¿Qué tal una vida centrada en los sentimientos? Recuerda que estamos viendo la parte emotiva que es el corazón, ¿no? Eso dice el título de la parte 7. Entonces, ¿cómo le parece una vida centrada en los sentimientos? O sea, una vida centrada en las emociones o una vida centrada en el corazón. Exacto, o sea, en el corazón. Pero ¿cómo le parece eso? ¿Qué clase de vida es esa? La pregunta. ¿Qué clase de vida cree usted que es una vida centrada en el corazón, una vida centrada en los sentimientos? Y no es cierto que hay mucha gente que vive una vida centrada en el corazón. ¿Cierto que mucha gente? Si es una vida centrada en el corazón, quiere decir que quien direcciona al individuo es el corazón. Quien direcciona al individuo es sus emociones. Lo que direcciona al individuo son sus sentimientos. Eso. Y cree cree correcto que el corazón sea quien lo guíe. Eso le parece genial, le parece fenomenal. Pero, a ver, cuando usted estudia la Sagrada Escritura y usted revisa su experiencia y se da cuenta cómo es el comportamiento del corazón, es decir, del centro de las emociones o el centro de los sentimientos, pues usted comienza a pensar que no es tan buena idea el dejarse gobernar por los sentimientos. Entonces yo leo lo que usted está escribiendo, por favor siga escribiendo. Irracional, dice, pero Felipe, muy bien, una vida inestable, muy mala ninguna, variante, una montaña rusa, ¿sí? Una vida perdida. Tremendo, porque nos dejamos arrastrar por esos sentimientos, muy bien. Vive de emociones, una vida decepcionante. Por algo la escritura dice, traigamos varios versículos a la memoria. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también dice, pues que engañoso es el corazón más que todas las cosas, enseña la Sagrada Escritura. Bueno, y la Biblia está repleta de casos de individuos que pues vivieron siempre una vida centrada en las emociones, ¿sí? Una vida centrada siempre en el corazón. Varios casos, y se vienen a la mente varios, por ejemplo Sansón. Sansón el fuerte, ¿sí? La unción venía y en él se manifestaba una fuerza impresionante. De tal modo que algún día con una sola quijada mató a 1000 filisteos. Se echó al hombro las 7 puertas de Gaza, son las puertas de un muro, ¿eh? Cuenta las puertas de la muralla de Jerusalén, pero no eran las puertas de la muralla de Jerusalén, sino las puertas de la muralla de Gaza, la ciudad de Gaza. Las arrancó con sus manos, se las echó al hombro las 7, son portones inmensos, grandísimos, y fue y las dejó por allá en otro lado. O sea, una unción impresionante, pero el hombre tenía un gravísimo problema y es que lo controlaba su propio corazón. Lo controlaba su propio corazón y eso lo vemos en sus arranques de ira, ataques de ira. En ese sentido era como David, porque David también sufría de ataques de ira. Y en un ataque de ira de esos le pedían 100 prepucios de los filisteos y él traía 200. Así era de sanguinario. Tanto que el Señor dijo, usted a mí no me va a construir templo porque usted tiene las manos llenas de sangre. Por otro lado, regresando al caso de Sansón, con lo que nos encontramos nosotros,
con lo que nos encontramos nosotros es con un hombre que no solamente tenía ataques de ira, entonces acababa con lo que encontrara por delante, sino que al mismo tiempo era un hombre bastante enamoradizo. Usted está mencionando aquí a Salomón, también Sansón y Salomón tenían esta deficiencia, bastante enamoradizo. ¿Conoce a un hombre enamoradizo o a una mujer enamoradiza? Lo que se mueve, se enamora de lo que se mueve. Se enamora del que le guiña el ojo, clean, quedó enamorado. Se enamora del que le dice papito o mamita, eso es un enamoradizo completo. Se enamora del que se quedó mirándolo o mirándola, se enamoró, me enamoré, yo creo que encontré el amor de mi vida. Y ha dicho 10.000 veces que 10.000 veces ha encontrado el amor de su vida. Es una persona enamoradiza y una persona enamoradiza es una persona gobernada por sus sentimientos, gobernada por su propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ese es el amor de mi vida y resulta que no era el amor de su vida. Esa era la mujer de su vida, pero no era el amor de su vida. Ese es el hombre de mi vida, pero no era el hombre de su vida. Su corazón lo engañó. Sus sentimientos lo traicionaron. El corazón es traicionero, el corazón es engañoso, por eso hay que guardarlo, dice la Sagrada Escritura. Es decir, en ninguna parte de la Biblia se dice que usted tiene que dejarse guiar por su corazón. En ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que dejarse guiar por sus sentimientos o por sus emociones. Eso no es cierto. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que me tiene que guiar, no mi corazón. Y la mayoría de las veces, el Espíritu Santo me va a guiar hacia donde mi corazón me está diciendo que no vaya. Por ejemplo, el caso de Jonás, que estamos estudiando nosotros los domingos. El Espíritu de Dios lo guía para Nínive y el corazón de él lo guía para Tarsis. ¿A qué le hace caso él? Al corazón. Si yo le hago caso al corazón, termino desobedeciendo al Señor. Es que estoy emocionado. Chévere. Pero tome decisiones cuando le pase la emoción. Es decir, no tomar decisiones cuando uno está triste, cuando uno está afligido, no tomar decisiones cuando uno está presa del pánico, del miedo, no tomar decisiones cuando uno está iracundo o emberracado, no, pero tampoco tomar decisiones cuando uno está súper emocionado, súper contento porque mire lo que pasó, entonces estoy saltando en un solo pie, no, no es buen momento para tomar decisiones. No es buen momento para tomar decisiones cuando los sentimientos son buenos, bonitos, pero tampoco es buen momento para tomar decisiones cuando los sentimientos son malos, pésimos, negativos. Ahora hablo primero de los malos. No es buen momento para tomar decisiones cuando los sentimientos son malos, pésimos o negativos, pero tampoco es buen momento para tomar decisiones cuando los sentimientos son exuberantes, emocionantes, ¿sí? Rebosantes, cuando estoy contento, cuando estoy tan alegre. No, no es buen momento para tomar decisiones. ¿Qué hay que hacer? Guardar el corazón. ¿Qué hay que hacer? Ponerle templanza. ¿Qué hay que hacer? Ponerle o meterle dominio propio. Las decisiones no las tomo de acuerdo al estado de ánimo. Las decisiones las tomo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no he decidido en mi vida hacer y las he hecho estando triste, estando decepcionado, desilusionado, traicionado y he tomado decisiones? Ejemplo, un clavo saca otro clavo. Entonces el señor está sumamente decepcionado y la señora está sumamente decepcionada porque le traicionaron, le dejaron y le pasaron a la otra o al otro por las narices. ¿Qué hace inmediatamente? Pues como está tan decepcionado y como está tan traicionado y como está tan triste y como está tan deprimido, se mete con el primero que le guiñó el ojo. Clean, clean, ay, ya, con este. Y a partir de ese momento es papi o mami, mi amor, mi vida. Por favor, ¿cómo le va a decir papi, mami? O sea, acaba de romper una relación y ya le está diciendo al otro papi, mami. Ya se abrazan, se dicen mi amor, encontré el amor de mi vida, pero solamente es por intentar que un clavo saque otro clavo. O sea, que una puntilla saque otra puntilla. Una puntilla no saca otra puntilla. No. Quizás ha pasado. Reflexione acerca de su caso, de su contexto. No es buen momento para tomar decisiones cuando uno está tan lastimado, cuando uno está tan vuelto a pedazos, cuando uno está tan roto en la vida.
Y tampoco cuando uno está tan contento, cuando uno está tan alegre, tampoco es buen momento, de tomar decisiones, ¿no? Porque las dos vías, o sea, la vía de la decepción y la vía de la felicidad, son producidas ahí en el corazón. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, así como el desánimo me engaña, esa felicidad exuberante también me puede estar engañando. Lo mejor es controladito. Controladito. Es decir, buscar un equilibrio. Ya. Que no sea el corazón el que le guíe, sino que sea el Espíritu Santo el que le guíe. Con respecto a esto, el libro de Judas, versículo 19, búsquelo por favor y me avisa. Judas es el librito, ese pequeñito que tiene 25 versículos y que queda antes de Apocalipsis. Judas, versículo 19. Bueno, si quiere, leemos desde el versículo 18, por favor, para poderlo entender. Usted me debe avisar cuando ya, por favor, para iniciar la lectura. Judas, versículo 18, si es tan amable. Gracias. Gracias, muy amable. Judas, versículo 18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Y la última frase es sensacional porque dice: los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Los quiénes? Los sensuales. ¿Cuál es la definición de sensual? Sensual es una persona que anda según su propia sensualidad, ¿cierto? Y el término sensualidad tiene que ver con ¿qué? Con el término que nosotros estamos examinando hoy nuevamente. Es decir, ¿con qué término? Palabra que está incluida en el título de la lección de hoy. Responda, por favor. El sensual es el que anda de acuerdo o conforme a su sensualidad. Y la sensualidad tiene que ver con los sentimientos. O sea, el sensual anda de acuerdo a su sensualidad. El sensual anda de acuerdo a sus sensaciones. El sensual anda de acuerdo a sus sentimientos. Esas tres palabras con ese. Se las repito. El sensual anda conforme a su sensualidad, en primer lugar. En segundo lugar, el sensual anda conforme a su sensación. Sensación. ¿Usted qué sensación tiene? ¿Qué me pregunta de sensaciones? O sea, no quiera que yo caiga en la sensualidad, pero algunos le preguntan a uno eso. ¿Usted qué sensación tiene? ¿Cómo así que qué sensación? ¿Quiere que le diga lo que siente mi corazón? Es como si me preguntara eso. ¿Usted qué siente con respecto a qué siento con respecto a? ¿De verdad quiere que le dé una respuesta desde el corazón? No le conviene. A mí no me conviene decirle lo que hay en mi corazón. Y a usted no le conviene escuchar lo que hay en mi corazón. ¿Para qué quiere escuchar eso? Si no conviene. Si no es práctico. ¿Para qué quiere escuchar eso si no sirve para absolutamente nada? Es completamente inútil. La sensualidad, la sensación y el sentimiento. Y aclara aquí que es que el sensual camina conforme a su sensualidad porque es que él no tiene a quién. Lo dice el versículo. No tiene a quién. Responda, por favor. El mismo versículo, parte final. Sé que está escribiendo. Gracias. No tiene a quién. Ahí lo dice claramente. No tienen al espíritu. Entonces, se entiende del sensual. Pues que, ¿cómo quiere que se guíe el sensual? ¿O qué quiere que guíe al sensual si no tiene el espíritu? Es que es por causa de que el espíritu no está en su vida que el sensual es guiado por su sensualidad. Es por causa de que este individuo no tiene al espíritu en su vida que el sensual es guiado por sus sensaciones. Es por causa de que el sensual no tiene al espíritu en su vida que es guiado por sus sentimientos. Entonces, dése cuenta, ¿no? Pero bueno, es que él no tiene el espíritu. Pero ¿qué podemos decir del cristiano sensual? Póngase a pensar. ¿Qué podemos decir del cristiano que se deja guiar por su sensualidad o por su sensación o por su sentimiento? ¿Qué piensa de eso? Porque si no tiene el espíritu, es un hombre natural, es un hombre impío, es un hombre del mundo. ¿Sí? No tiene el espíritu, no ha nacido de nuevo. ¿Qué quiere que lo guíe? Pues su propio corazón.
A la persona que no tiene a Dios en su vida, no lo puede guiar Dios. Si no tiene a Dios en su vida, lo guía su propio corazón. Repito, su sensualidad, su sensación o su sentimiento. Pero un cristiano que aunque tiene el Espíritu de Dios viviendo adentro, se deja guiar por su sensualidad, sensación o sentimiento, pues es un cristiano que es un cristiano carnal, muy bien usted lo está diciendo. Ese es el cristiano carnal. Él o no ha entendido, es decir, o no conoce o no ha entendido, o conoce pero se hace el loco, que no es su corazón el que lo tiene que guiar, ni su sensualidad, ni su sensación, ni sus sentimientos, sino el Espíritu del Señor. Y usted se encuentra con muchos cristianos que dicen, no, el Espíritu de Dios nunca me guiaría allá porque Él sabe que a mí no me gusta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pregúntale al Señor Jonás. El Espíritu de Dios lo guiaba para Nínive y a él no le gustaba. Y sin embargo, ¿era la voluntad de Dios que fuera para Nínive? Claro que sí, era la voluntad de Dios. Es más, es en esos momentos donde se prueba si el individuo es espiritual o es sensual. ¿Mm? ¿Es espiritual o es carnal? Es en esos momentos, es después de esas órdenes que el Señor da, vaya para Nínive, que se prueba si a mí me gobierna el Espíritu de Dios o a mí me gobierna mi estado de ánimo. Es decir, me gobierna lo voluntarioso, me gobierna el capricho del corazón, me gobierna el hacer mi propia voluntad y no el hacer la voluntad de Dios. Estoy siendo lo suficientemente claro, definiendo lo que es una persona sensual y cuál es la diferencia entre el sensual y el espiritual, y que el sensual es el mismo carnal, y que el sensual vive de acuerdo a su sensualidad, sensación o sentimiento o emoción o corazón. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? Ok, ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Qué porcentaje de sensualidad hay en mi vida? Que es que alguno entenderá sensual como una mujer sensual. ¿Y qué se está refiriendo? O sea, no saque la definición de las películas, no saque la definición del mundo. La persona sensual, la que es guiada por su sensualidad, sensación o sentimiento. Ya, punto. Eso es sensual. Pero ¿qué porcentaje de sensualidad cree usted que hay en su vida? Esa es la pregunta. Y usted responde a continuación. Usted hace el análisis. Y usted dice, 100% me guía el Espíritu del Señor, 100% le hago caso al Espíritu del Señor, o cuánto por ciento le hago caso al Espíritu del Señor, y cuánto por ciento le hago caso es a mis sensaciones, a mis sentimientos, a mis emociones. ¿Y eso cómo sé yo qué está pasando? Pues se me nota en la cara. ¿No? Se nota en la cara. Entonces responda, por favor, muchas gracias. Yo sé que usted está escribiendo. Responda, gracias, yo espero. Muy amables. Gracias. Sigo esperando. Dice, depende de la madurez, pero para realmente calificarse. Muy bien. Entonces, digamos, me lo puede decir en términos de poco o más o menos o mucho, ¿sí? Pero como sea, hágase entender, por favor, y como sea, participe. Gracias. Recuerde que no me conecto al discipulado, dejo el aparato y corriendo, ¿sí? Y ya. No, eso no sirve. Eso no funciona. Entonces, gracias, Pepe, por responder y estoy esperando la respuesta de los demás. Muchas gracias, muy amables. Tan queridos todos. Gracias. Es que aquí no pasa como en Skype que yo aparecen los punticos que dice están escribiendo. No, ahí no me aparece nada. Pero yo confío en mi Señor que usted está escribiendo. Listo, espero. Gracias. Mientras, pues, bien.
mientras, eso, les aplaudo mientras, ok. Llegamos fiesta mientras también. Muy bien, excelente. Bueno, ¿quién más está escribiendo? A ver, la respuesta de Pedro Felipe ya apareció, ok. Ya, listo. Dice, es difícil medir, por lo que aún me considero dominado por la carnalidad, ok. Dice Estefanía 80-20. 80, ¿qué? Estefanía. ¿Lo interpreto yo? ¿O me regalas tu verdad? Soy justo que a veces el pecado me trabaja. Ok. Más o menos, pero quiero un 100%. Más o menos. Muy bien. Más o menos. Sí. Más o menos. Mientras que Estefanía nos aclara, porque nos dejó decir como groguis, eh, impresionante que cristianos tomen decisiones en cuanto a las cosas de Dios guiados por su sensualidad. Así lo hacen, ¿no? Para orar, no oran porque no lo sienten. Para ayunar, no oran porque no sienten ayunar. Para leer la Biblia, no oran porque no sienten leer la Biblia. Para conectarse a la clase, no oran porque es que no sienten conectarse a la clase. Para congregarse, no se congregan porque no sienten congregarse. Para diezmar, ofrendar y sembrar, no lo hacen porque no sienten diezmar, ofrendar y sembrar. ¿Qué catalogación tiene esto? ¿Cómo usted llamaría a un cristiano así? ¿No? Evangelización, no evangeliza porque no siente evangelizar. No siente evangelizar. Okay. Muy bien. Involucrarse en el liderazgo en la predicación del evangelio. No lo hacen porque no sienten involucrarse en la predicación del evangelio. El evento que tenemos ahorita, pasado mañana, hoy estuvimos en Abastos toda la mañana, ¿sí? Y estuvimos allá metiéndole el hombro al asunto. Tenemos el evento pasado mañana. Usted sabe, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada evangelística, dele que dele. Y como he recalcado, ningún sentado, o en mis términos, ninguna princesa. ¿Qué significa ninguna princesa? Pues que ninguno va a ir allá a sentarse, a no ser obvio por razones de fuerza mayor, pero por supuesto. Pero vamos todos a servir, vamos todos a hacer algo para el reino de Dios. No, yo no, porque es que no siento, no siento. ¿Cómo lo cataloga usted? ¿Cómo lo cataloga? Solamente tiene una catalogación. Esa es la actitud de una clase de cristiano. ¿Cuál? Responda, por favor. Y yo sigo aquí. Le puedo decir que un 60% en la carnalidad. Gracias, Marta Poveda. Estefanía dice, me guía más el Espíritu Santo que las emociones. Uy, Estefanía, muy bien. María Sánchez dice 60% en la carnalidad. Marta León dice un 70%. Un 70% en donde, Marta León. Carnal, dice abajo. Muy bien, listo. Dice, con respecto a la misma pregunta, dice, no siente nada, pero aman a Dios. Eso dicen. Sí. Dicen que aman a Dios, pero no es que no siento hacer las cosas de Dios. Ok. Dice, de esa forma creo que no estamos en ese caso. Ok. Cristiano carnal, 60% carnal. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué piensa usted que yo tenga al menos un 5% o un 10%? No es mi caso. No es mi caso. O sea, no estoy describiendo mi caso. No estoy diciendo que es que yo tengo un 90% de espíritu, un 10%. No. Pero que alguien diga que tiene al menos un 5% de carnalidad. ¿Eso está bien a los ojos de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Revisándolo desde la palabra de Dios. Está bien que diga que es que no, yo tengo un 95% de espíritu y solo un 5% de sensualidad. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué? Porque el espiritual, que es un término completo, ¿sí? Pleno, pues el espiritual tiene 100% de dirección del Espíritu Santo. No un 95, ni siquiera un 99.9, sino el 100%. Ojo con el tema de la sensualidad, ¿no? Tengo una sensación aquí en mi alma de que yo debo coger para allá. Y el corazón dice, lo engañé. Y el Espíritu de Dios dice, pero ¿usted qué le pasa? ¿Cómo así que tiene una sensación? Usted no se deja guiar por sensaciones en su corazón. Usted se deja guiar es por percepciones, ¿se acuerda? O intuiciones, ¿se acuerda? O discernimientos en su espíritu, que son cosas completamente diferentes. Pero como algunos no distinguen entre una percepción y una sensación,
pues entonces dicen que es el Espíritu del Señor. Y por eso usted encuentra a muchos cristianos diciendo, es que Dios me habla al corazón y me dice, y Dios me pone en el corazón que yo te diga, no, así Dios no habla. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice la Sagrada Escritura, el espíritu del hombre, no el corazón del hombre. Bueno, ubíquese por favor ahora en Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Marcos capítulo 4. Por favor, gracias. Marcos capítulo 4. Me avisa cuando ya. Marcos capítulo 4, versículo 35. Ya, muy bien. Ok. Hay un subtítulo quizás en su Biblia sobre el versículo 35, ¿cierto? ¿Cómo se llama el título? ¿O cuál es el título? Regálemelo ahí en el chat, por favor. Gracias nuevamente. Muy bien, señora Zoila, muchísimas gracias. Jesús calma la tempestad. Estefanía dice, Jesús calma la tormenta. Tú tienes la Dios habla hoy, ¿cierto, Estefanía? Jesús calma la tempestad. Muy bien. Eso dice la Reina Valera y la Dios habla hoy. Dice Jesús calma la nueva traducción. La nueva traducción. Ok, listo. Jesús calma la tempestad. Comenzamos diciendo que Jesús calma la tempestad. ¿Cierto? La tempestad. Pero hay dos clases de tempestades y esas son las que vamos nosotros a analizar a continuación. De una vez las voy nombrando. Hay una tempestad externa, la de afuera, y hay una tempestad interna, la de adentro, que se forma ¿en dónde? En el corazón, en las sensaciones, en los sentimientos y en las emociones. Hay dos diferentes clases de tempestades. Y hay una de las dos tempestades que es peor que la otra. Es más, una empeora a la otra. Creo que usted con el discernimiento que tiene sabe yo de qué le estoy hablando en este momento, ¿no es cierto? Porque hay un problema fuera de mí, hay una situación fuera de mí, compleja, ¿cierto? Hay un lío, hay un problema, hay una situación tensa, caótica, hay una tribulación afuera de mí. Y no solamente notamos que afuera se está armando una tormenta, sino sobre todo dentro mío, producto de la tempestad externa, se está levantando dentro mío en los sentimientos y en las emociones otra tormenta, o sea, un montón de sentimientos, un montón de sensaciones y un montón de emociones y un montón de pasiones y un montón de cosas aquí adentro del corazón. El individuo entra en pánico, el individuo se asusta, el individuo se torna miedoso, cobarde, temeroso, afanado, preocupado, vuelto una nada internamente. Y esa condición interna, esa tempestad interna, empeora la situación externa. Es decir, un problema que con cabeza fría, que con mucha paz en el corazón, que con mucho discernimiento, que con oración, que colocando en las manos de Dios se hubiera podido solucionar así de fácil, así de sencillo, se convirtió en una tormenta, la cosa más impresionante, porque yo no supe controlar mi propio corazón. Realmente el corazón es especialista en armar una tormenta en un vaso de agua. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Si usted hace el 90% de nuestras preocupaciones son ficticios o ficticias. Preocupación, eso es afán. Entonces, el 90% de nuestros afanes son ficticios, son mentira. El 90% de las veces nosotros nos afanamos por cosas que nunca van a pasar, nunca ocurrirán realmente, pero andamos afanados. Y si de pronto, y si quizás, y si una cosa, y si la otra, es que tengo miedo que de pronto, ay Dios mío, ay tenía el credo en la boca, como dicen algunos, ¿no? Ay, estaba tan preocupado, ay, estaba tan preocupada, porque yo pensé que, pero menos mal que no, pero menos mal que no. O sea, no pasó. Y sin embargo, ¿cómo pasó el día? Totalmente preocupado, totalmente afanado, en una tormenta interna. Y nunca pasó. Nunca ocurrió eso. Pero sí vivió unos momentos terribles, unos momentos tenaces. Y unos momentos tenaces pecando, porque la preocupación es pecado. El afán es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, no os afanéis. Y si él dice no se afane y yo me afano, lo estoy contradiciendo. Eso es violar, quebrantar, transgredir el mandamiento. O sea, afanarse es pecado.
Como no orar es pecado, no congregarse es pecado, como no leer la Biblia es pecado, como no servirle a Jesucristo es pecado. Afanarse es pecado. Preocuparse es pecado. Una persona que anda 100% preocupada anda 100% pecando. ¿Cuándo deja de preocuparse? Cuando entiende que eso es pecado. ¿Cuándo el individuo dejará de ser un alcohólico? Cuando entiende que eso es pecado. ¿Cuándo el individuo dejará de ser un fumador? Cuando entiende que eso es pecado y trae consecuencia. La paga del pecado es muerte. Hay consecuencia. Y la consecuencia es muerte. Se está matando. Está atrayendo la muerte sobre su vida. Así. ¿Cuándo deja de robar? ¿Cuándo deja de mentir? ¿Cuándo deja de chismosear? ¿Cuándo deja de hablar de la gente a sus espaldas? Cuando entiende que eso es pecado. Cuando lo entiende, lo asume, lo asimila, lo interioriza y dice, no más con eso en mi vida. ¿Por qué? Porque eso es pecado y trae consecuencia. No es solamente un hecho superficial de que yo lo hago o cometo el acto y nada va a pasar en mi vida. Nada va a pasar en mi vida. Sí va a pasar. Dios no tiene hijos favoritos. Y si el hijo peca, por más que la misericordia y la benignidad alarguen el tiempo y posterguen el momento del castigo y de la consecuencia, tarde que temprano, el castigo y la consecuencia van a venir. Bien, el versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. ¿Y a quién les está hablando? A sus discípulos. El Señor Jesucristo pues viene de una jornada dura de predicación, una jornada dura de evangelización. Realmente Él tiene que ser nuestro modelo. ¿Sí? Y sé que al Señor Jesucristo no le llego ni a los talones, por supuesto que no. Pero Él es mi modelo. O sea, Él andaba de un lado para el otro, Él andaba metido en una casa, metido en la otra, Él andaba metido en una jornada evangelística, en otra jornada, en una campaña, en otra campaña evangelística, dando sermón por acá, dando sermón por allá, ministrando el poder de Dios, ministrando acá, ministrando allá. Eso, pues yo quiero ser así. Él es mi modelo. No tengo nadie más a quien imitar y tampoco me gustaría ni me interesa imitar a nadie más. Él es mi modelo. Por eso no me puedo quedar quieto. Aparte de la hiperactividad que es parte de mi temperamento, ¿sí? De mi personalidad, no quedarme quieto nunca en cuanto a las cosas del Señor, pues tengo un modelo a seguir y tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo. Y cuando usted ve a alguien que se mueve así, usted dice, está imitando a Cristo. Y cuando usted ve a alguien que se queda quieto, porque es que no siento evangelizar, no siento moverme, no siento en mi corazón que yo deba hacer eso, pues es un cristiano carnal, un quieto, un acomodado ahí. ¿Sí? Un individuo muy conveniente, esperando que le pongan las cosas ahí facilito en la mano. Cuando llegó la noche, el Señor les dijo, porque estaba con la multitud a este lado del mar, y les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. El pasar al otro lado que involucraba, pues, subirse a una barca, ¿cierto? Remar por el mar, están en el mar de Galilea, o sea, están entre Galilea y Decápolis y Turea, que es donde queda el mar de Galilea. Pasemos al otro lado, naveguemos al otro lado. ¿Por qué al otro lado? Pues buscando calma, buscando ya, pues ya hay que despedirse de la multitud, la reunión de la célula ya se acabó, la reunión del culto ya se acabó, ya se atendió a todo el mundo, viene el cansancio, el Señor es el verbo pero encarnado, entonces viene el cansancio físico normal y hay que descansar. Entonces llega el momento de pasemos al otro lado. Ok, ese pasemos al otro lado, ese pasemos al otro lado significa dos cosas. Cuando el Señor le dice a algún discípulo, en este caso, pasemos al otro lado, eso se convierte para el discípulo en una qué. Es decir, el Señor le dice a usted, pasemos al otro lado. Eso para usted es una qué. Cuando el Señor le dice a Estefanía, Estefanía, pasemos al otro lado. Eso para Estefanía es una qué. Excelente Pedro Felipe, excelente María Sánchez. Eso es una orden. Es una orden. Vuelva a leer el versículo a ver en qué momento usted encuentra que el Señor le dijo a los discípulos, les puedo pedir el favor o ustedes me pueden hacer el favor de pasar al otro lado. ¿En qué momento les pide un favor? ¿En qué momento? Responda, por favor. ¿En qué momento les está pidiendo favor?
En ningún momento. Y es que el Señor es grosero que no pide favores. No es que no necesita pedir favores, porque Él habla en calidad de amo o de Señor. Y le está hablando a sus esclavos. Y a sus esclavos, que de ninguna manera los está ni hiriendo, ni ofendiendo, ni agrediendo, a sus esclavos les está dando una orden, porque esa es la calidad o la relación que existe entre Cristo y sus discípulos. Es una orden. Me hace el favor y pasa. ¿Será que me puede hacer el favor? No, porque el favor es opcional, ¿no? Yo le pido a usted un favor y usted tiene la opción, ¿me hace o no me hace el favor? ¿Será que me puede hacer el favor de prestarme X dinero? Yo se lo pago después. Usted tiene la opción de decirme sí, tiene la opción de decirme no, pero usted no está obligado. Yo no le estoy diciendo, deme su dinero. No, sino, ¿me puede hacer el favor de prestarme un dinero? Pero esto no es un favor. Esto es una orden. Primeramente es una orden. Pasemos al otro lado. No está pidiendo el favor, está ordenando. Y si está ordenando, el discípulo tiene que obedecer. Ok, eso en primer lugar. Pero al mismo tiempo, el pasemos al otro lado se convierte en una qué. No es solamente una orden que el discípulo tiene que obedecer, sino que cuando el discípulo obedece esa orden, él debe estar seguro de qué. Responda, por favor. Porque no es solamente una orden. Sí es una orden, pero al mismo tiempo es otra cosa también. Y es lo que ocurre con cada uno de esos versículos especiales que encontramos en la Sagrada Escritura. No, llegue al punto, por favor. Llegue al asunto, por favor. ¿Qué tiene que hacer? Una cosa, pensar. Eso. ¿Qué tiene que hacer usted? Discernir. Eso. ¿Qué tiene que hacer en este momento usted? Tiene que escuchar al Espíritu de Dios que le habla. Deje que el Espíritu de Dios le hable, porque le está hablando en este momento. El Señor me dice, Freddy, pasemos al otro lado. Ok, yo entro al barco, comienzo a remar, estoy cumpliendo una orden, pero al mismo tiempo el Señor dijo, pasemos al otro lado. Cada vez que yo remo, yo me acuerdo, pasemos al otro lado, sigo avanzando. Cada vez que yo inserto el remo en el agua y hago el movimiento de palanca, yo me acuerdo, pasemos al otro lado y sigo avanzando por ese mar, porque eso no es solamente una orden, es al mismo tiempo una qué. Siga, por favor. Continúe, por favor. El Espíritu de Dios le habla. ¿Sí? Deje que el Espíritu de Dios le hable, por favor. A ver qué le está diciendo en este momento el Espíritu. Bueno, pero Felipe ya sé. Pero qué le está diciendo en este momento el Espíritu de Dios a la señora Zoila. ¿Qué le está diciendo el Espíritu de Dios? A ver qué dice. Un proceso. Bueno, puede ser. Una experiencia. Bueno, puede ser. No, no hay respuesta correcta todavía. No hay respuesta correcta. Y a esa idea usted tiene que llegar porque el Espíritu de Dios le guíe. Ojo, porque el Espíritu de Dios le guíe. Pasemos al otro lado. Es una orden. Pasemos al otro lado. Es al mismo tiempo una qué. Uy, Estefanía, qué genial. Muy bien, Estefanía. Excelente, Estefanía. Es una promesa. Cuando el Señor dice pasemos al otro lado, es una orden para mí. Pero cuando el Señor dice pasemos al otro lado, es una promesa. ¿Qué dice la promesa? La promesa dice que si yo obedezco la orden de pasar al otro lado, yo tengo la garantía de que si yo voy obedeciendo, yo pasaré al otro lado. Se lo repito. La promesa dice que si yo obedezco la orden de pasar al otro lado y me meto al mar y comienzo a remar, yo tengo la garantía de que si obedezco la promesa, de que si obedezco la orden, yo pasaré al otro lado. Entonces el pasemos al otro lado o el pase al otro lado es una orden por un lado, algo que usted tiene que hacer, pero al mismo tiempo es una garantía de algo que va a ocurrir, es decir, algo que Dios va a hacer. Y la respuesta de Estefanía es una promesa y debemos tener seguridad de que el Señor nos mandó a pasar al otro lado. Genial. Así. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Tú cómo eras en el colegio, Estefanía? Toda nerdita así. ¿Entiendes el término nerdo, cierto? Claro, porque eres de acá. Pero eras como toda así como medio nerdita, ¿o no? ¿O no? ¿Es apenas una impresión mía o cómo eras en el colegio?
Responde, Esteban. Que sí. Muy bien. Listo. Continuamos entonces. ¿Queda claro lo que significa el pasemos al otro lado? ¿Sí se está entendiendo claramente o no? No me diga que sí, porque hay que decir que sí. Dígame sí si lo está comprendiendo, si no lo volvemos a explicar. Está claro por qué el pasemos al otro lado no es solamente una orden, sino también es una garantía, también es una promesa. ¿Está claro? Ok, muy bien. Y eso ocurre con cada uno de esos versículos especiales que en la Biblia llamamos promesas. Porque en una promesa hay algo que yo tengo que hacer, pasar al otro lado. Pero también hay algo que Dios hace, garantizarme que yo pase al otro lado, mientras que yo voy obedeciendo. ¿Claro o no claro? ¿Qué dice usted? Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Muy bien, entonces si yo entiendo, el Señor me acaba de decir, pasamos al otro lado, ¿no es cierto? Pues yo voy obedeciendo y voy, ¿qué? Yo voy concentrado, yo voy aferrado a esa garantía, a esa promesa que me dice que mientras que yo siga remando y me siga esforzando en ese mar de Galilea, pues yo voy a seguir avanzando y tarde que temprano yo voy a llegar, voy a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, que si yo obedecía y remaba y avanzaba, las cosas se iban a aparejar para que yo pisara tierra firme al otro lado del mar de Galilea. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? ¿A quién? ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, en medio de una situación, va a pasar al otro lado? Pase al otro lado. Hágale, métase a la barca y remi. Pasemos al otro lado. Ahora, quiero que note el pasemos, no el pasen, ni pase, sino pasemos, indicando que si usted está metido en la barca de la obediencia, el Señor, excelente, yo voy con ustedes, o sea, Él va conmigo, o sea, Él pasa con nosotros, excelente, lo está entendiendo muy bien. El Señor nos, muy bien. Ahora, ¿cuándo me acompaña? Me acompaña cuando el Señor me dice que vaya para Nínive y yo voy para Tarsis. No, y no me acompaña. Ahí lo que quiere hacer es torcerme el pescuezo, como pasó con Job, con Jonás, perdón. Pero mientras que yo me monte en el barco de la obediencia, montes en el barco de la obediencia, por favor. O sea, salga de la orilla de la desobediencia, salga de la orilla de la indiferencia, salga de la orilla de eso a mí que me importa, salga de la orilla de la tibieza, salga de la orilla de la carnalidad, salga de la orilla de la sensualidad, salga de la orilla de las sensaciones, salga de la orilla de los sentimientos, de las emociones, salga de la orilla del corazón, salga de la orilla del alma, salga de la orilla de la carne y métase en la barca de la obediencia. Mientras que usted se meta en la barca de la obediencia, el Señor dice, yo voy con usted. Ahí estoy. Cumpliendo lo que la Escritura dice. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo le parece eso? Pues hasta el momento vamos en un solo versículo y mire cuántas cosas el Señor está diciendo. ¿No? Si yo voy montado en la barca de la obediencia, el Señor está ahí. Ahora, para los discípulos era muy claro el saber que el Señor estaba ahí, muy fácil el saber que el Señor está ahí, pues porque lo veían. Nosotros aquí no lo vemos, pero de alguna manera nos damos cuenta que está, ¿o no? El versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Note lo que pasa en el versículo 37. ¿Y sé quién dijo que era fácil? Es que al Señor no le gustan las cosas fáciles. Pasemos al otro lado. Se da una orden. Es al mismo tiempo una promesa, una seguridad, una garantía. Pero van como en la mitad del mar o en un trayecto del mar y se levanta una gran tormenta. Eso en la cabeza de un cristiano carnal es una qué. ¿Y cómo así que el Señor dijo que se metiera a la barca? ¿Y cómo así que el Señor me prometió que llegaría al otro lado? Y mire que me meto al mar
Y mire lo que se arma. Eso en la cabeza de un cristiano carnal es una qué. De un cristiano carnal, eso es una qué. De un cristiano sensual, eso es una qué. De un cristiano emocionalista, eso es una qué. ¿Cómo se llama eso? Responda, por favor. Eso es una contradicción. Y el cristiano carnal comienza a decir, no, pero parece que Dios estuviera jugando conmigo. ¿Dios juega conmigo? Parece que Dios estuviera burlando de mí. ¿Dios está burlando de mí? Parece que Dios estuviera jugando con mi fe. ¿Dios juega con mi fe? Parece que Dios estuviera contradiciendo. ¿Dios está contradiciendo? Parece que Dios no tiene el poder para llevarme al otro lado. ¿Dios no tiene el poder para llevarme al otro lado? Parece que no era la voluntad de Dios. ¿No era la voluntad de Dios? Pero el Señor no solamente dio la orden, no solamente dio la promesa, sino que tenía una tormenta preparada en el mar. Porque las tormentas que aparecen en el mar, cuando yo voy en la barquita de la obediencia, vienen a probar si yo soy espiritual o soy un sensual. ¿Qué tal esto? Las tormentas que aparecen cuando yo voy remando en mi barquita de la obediencia son las que vienen a probar realmente, a manifestar realmente si yo soy un cristiano espiritual o soy un cristiano sensual, que vive de sensualidades, sensaciones, sentimientos, emociones, el corazón. ¿Cómo le parece esto? Y yo creo que el Señor sigue hablando, ¿cierto? Yo creo que Dios sigue hablando. Ok. Entonces, volvemos a leer el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, gran tempestad, ni siquiera una pequeña tempestad. No es que la barca comenzó para un lado y para el otro, no, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea que aparte de que mueve la barca, las olas están dentro de la barca. ¿Qué tenaz? Ahora aquí el problema no es que las olas estén dentro de la barca, porque igual si están dentro de la barca están por fuera de mí. El problema es que las olas, la sensación de las olas, el sentimiento de ese viento, el sentimiento de tempestad, se meta no solamente dentro de la barca, sino se meta dentro de mí, al área del corazón, al área de las emociones y los sentimientos. Porque ahí en ese caso, y es ahí donde yo quito mi mirada del lugar donde tiene que estar puesta. ¿En dónde tiene que estar puesta la mirada? Según el versículo 35. Hablemos claro y sea puntual. Hablemos claro y sea exacto. ¿Dónde tiene que tener puesta su mirada? Según el versículo 35. ¿Dónde? ¿Dónde? No hay respuesta concreta todavía. ¿Dónde? Según el versículo 35. ¿Dónde? Responda, por favor. Excelente, señora Zoila. Ahí. Es que el versículo 35 dice, les dijo, 2 puntos, pasemos al otro lado, les dijo, ¿en dónde tengo que tener puesta mi mirada? En lo que Jesucristo dijo, en lo que Él dijo, en su dicho, en su palabra, en su orden promesa o en su promesa orden. Ahí tengo que tener puesta la mirada, en lo que Él dijo. Quiere decir que yo me meto a ese mar, yo subo a la barquita de la obediencia y comienzo a remar con mi persistencia y mi perseverancia, pero porque hay una palabra que me motiva. Hay un dicho del Señor aplicado a mi vida que me puso en acción, que me puso en movimiento. Eso es. No me muevo por energía positiva o por actitud positiva. Yo me muevo por una palabra del Señor. El Señor me da una palabra, hágale. Se tiene que mover, porque yo entiendo que esa palabra es una orden y al mismo tiempo es una garantía o una promesa. Pero cuando en medio del mar, yo dentro de la barquita de la obediencia, yo estoy remando y se levanta un viento, dice el versículo, una tempestad de viento, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegar es hundir o voltear
o que se llene la barca y se hunda, o que se voltee por la fuerza de las olas. Ahí, lastimosamente, comienza a quitar su mirada de donde tiene que estar y comienza a poner su mirada ¿en dónde? ¿En dónde? Excelente, Marta Poveda, en la tormenta. ¿En dónde comienza a poner su mirada? En la gran tempestad, en el viento, en el agua, en la ola, en el problema que se me metió al rancho, porque ya tengo el problema metido en la barca. El problema no es que tenga el agua en la barca, el problema es que la tormenta se le meta al corazón. Y entonces, a partir de ese momento, como quitó su mirada de la promesa, versículo 35, puso su mirada en la tormenta, y al poner la mirada en la tormenta, algo en mi interior toma el timón de mi vida. ¿Quién toma el timón de mi vida? Cuando yo pongo la mirada en el viento, en el mar, en las olas, en la tormenta. ¿Quién? Dentro de mi vida. ¿Quién? Dentro de mi vida. ¿Quién? El corazón. Es decir, los sentimientos, es decir, las emociones, es decir, las sensaciones. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Se llama una vida centrada en los sentimientos. El corazón no tomaría el timón, no tomaría el timonel, no tomaría el mando de mi vida si yo no considerara, si yo no centrara mi mirada, si yo no me concentrara viendo o dándole importancia que no tiene al viento, a la tormenta, al caos externo, al agua que se mete a la barquita. Y recuerde, lo importante realmente no es que el agua se meta a la barquita, lo importante realmente es que el agua no se le meta al corazón. Lo importante no es la tormenta externa, lo importante es no permitir que en medio de la tormenta externa se forme dentro mío una tormenta interna, porque ahí yo armaría una tormenta interna en un vaso de agua externo. Dígame, hasta el momento, ¿cómo le parece? ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su análisis? No puede decir, bueno, porque ese bueno es como ¿qué significa eso? Pero hasta el momento, ¿cómo lo va entendiendo? ¿Cómo lo va abordando usted? ¿Cómo la palabra de Dios va penetrando en su ser? Dígame, cuénteme, por favor, edifíqueme y edifique al resto con su respuesta. Muchas gracias. Continúe regalándome su respuesta, por favor. Muchas gracias. Porque usted responde y edifica al que tiene al lado. Siempre nuestra vida debe estar centrada en Cristo, en su palabra. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Entiendo que debo confiar en Dios a pesar de las tormentas en mi vida. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra respuesta hay ahí? ¿Está escribiendo? Bueno, yo espero. Excelente explicación, la necesito. Ok, muy bien. Sí, eso es una aplicación, el análisis, la reflexión interna. Sigue escribiendo, yo espero. Vamos a esperar otros segundos, por favor. Y continuamos. Dice que uno como creyente no debe ser emocionalista. ¿Por qué? Porque el corazón lo engaña. Marta Penago está levantando la mano. Como 10 veces levantaste la mano.
Tranquila. Ok. Sí. Ujú. Sí. Ok. Bueno, excelente. Bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Marta, por levantar la mano y por contar. ¿Esto edifica o no edifica? ¿Qué dice usted? ¿Esto edifica o no edifica? Que el hermano, que el hermano levante la mano y cuente y diga, esa es la palabra que yo necesito en este momento, porque estoy remando, estoy enfrentando una tormenta y Dios me está diciendo y me está hablando a mí, ¿sí? Eso es cuando la enseñanza se convierte en profecía, que pasa yo creo que siempre que enseñamos, ¿cierto? Gracias, Marta, de verdad. Y entonces sigue diciendo que uno como creyente no debe ser emocionalista porque el corazón le engaña. Entiendo que si voy con Cristo todo me sale bien. Que no podemos ser guiados por los sentimientos, pues esos son muy engañosos, muy bien. Me edifica mucho. Ok, listo. Ok, muy bien. A continuación, el versículo 38, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice, y él estaba en la popa, mire, durmiendo sobre un cabezal. Durmiendo sobre un cabezal. Hay una tormenta allá afuera. Hay una gran tempestad de viento. El agua se está metiendo dentro de la barca. El Señor está durmiendo. ¿Cómo lo nota usted? El Señor está, ¿cómo? ¿O el Señor está en qué? Que es el ejemplo que tenemos de lo que uno tiene que hacer, de lo que uno tiene que hacer. El Señor está excelente, el Señor está tranquilo, muy bien, señora Zoila, tranquilo, muy bien, Marta León, muy tranquilo, muy bien, Liliana, muy bien, tranquilo, muy bien, Pedro Felipe, tranquilo, muy bien, señora María, en calma, muy bien, Marley, tranquilo, muy bien, Marta Penagos. Hay una tormenta afuera, ¿cómo quiere que esté tranquilo? No es que debe estar tranquilo. La regla es que esté tranquilo, es regla del reino. Eso no le enseña al mundo. El mundo enseña que si se le viene una tormenta encima, usted enloquezcase. Pero la regla del reino, no la del mundo, la regla del reino de los cielos dice que en medio de la tormenta usted debe conservar la paz, conservar la calma. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, esté tranquilo, esté en calma, no se sulfure, no se enloquezca. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice la Sagrada Escritura. Porque Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. El Señor está durmiendo, está en calma, está tranquilo. ¿Se inmuta? No se inmuta. Pero ¿cómo no se va a inmutar si está a punto de ahogarse? ¿Cómo no se va a inmutar si está a punto de un naufragio? ¿Cómo no se va a inmutar si está a punto de morirse? El Señor sabe que no se va a morir ahí. Sabe que no se va a ahogar ahí. Sabe que no va a naufragar ahí. ¿Por qué causa? Una, la del versículo 35. ¿Cuál? Esa causa, esa razón es más que suficiente para provocar la calma, la paz y la tranquilidad en Jesús. ¿Cuál? La razón del versículo 35. ¿Cuál es la razón que usted encuentra en el versículo 35? Responda, por favor. Versículo 35. No se vaya por la rama, responda puntualmente. ¿Cuál es la razón del versículo 35? Que es donde Cristo tiene puesta su mirada, sus sentidos, su fe, su discernimiento, su espíritu. ¿En dónde la tiene? En la promesa, muy bien. O sea, en lo que Él mismo dijo. Es impresionante que aquí el Señor nos da ejemplo de fe en la palabra, fe en la promesa. Aunque todo alrededor sea un caos, el Señor sabe que va a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias externas, ni de que el mar, ni de que el viento, ni de que la ola, ni de que la inflación, ni de que el dinero, ni de que el fulano, ni de que la fulana, sino depende es de una promesa que se dio, de algo que se dijo, de algo que salió por la boca de Jesucristo. El Señor nos da ejemplo de
confianza en una promesa. ¿Cuántas promesas? Una. ¿Cuántas promesas son suficientes para pasarme al otro lado? Según lo que vemos acá. ¿Cuántas promesas son suficientes? ¿Cuántas promesas son necesarias para pasarme al otro lado? ¿Cuántas? Una. ¡Genial! Ahora, si una promesa es más que suficiente para llevarme al otro lado, ¿cómo será si usted no se sabe al respecto de la situación solamente una, sino que sabe 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 promesas que tienen que ver con esa situación? Si con una promesa el Señor en medio de la tormenta estaba durmiendo, estaba descansando, estaba en paz, estaba tranquilo, estaba en calma, ¿cómo será si tuviera 2 promesas? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. ¿Por qué le despertaron? Ni lo que dice. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea que los 12, los discípulos, ¿en qué condición se encontraban? Dígame usted. Que perecemos. El Señor estaba durmiendo, descansando tranquilo. ¿Qué vamos a perecer ni qué vamos a perecer? Aquí no nos vamos a morir. Esto no nos va a acabar, esto no nos va a arruinar. Por supuesto que no. ¿No es que hay una promesa de por medio? Y hay algo que es más poderoso que el viento, algo que es más poderoso que el agua, hay algo que es más poderoso que el mar, hay algo que es más poderoso que eso que me amenaza. Es una promesa lo más poderoso que existe. Pero los discípulos, ¿cómo se encontraban? Se encontraban asustados, temerosos, asustados, angustiados, afanados, incrédulos, desesperados, asustados. O sea que mientras que en Jesucristo, el que comandaba era el Espíritu de Dios, en los discípulos, quien comandaba en ellos era su corazón, sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones. Y ahí se da cuenta usted la diferencia. En la misma barca, son los mismos remos, es el mismo viento, es el mismo mar, son las mismas olas, es la misma amenaza, pero hay uno que está tranquilo. Y hay otro que parece una gallina en medio de un incendio, corriendo de un lado para el otro, cacaraqueando, angustiada. Si no la mata el incendio, le da un paro cardíaco a la pobre gallina. ¿Alguna vez se ha visto así, como una gallina cacaraqueando en medio de un incendio? Como una gallina cacaraqueando en medio de un naufragio. El Señor no está así, el Señor está tranquilo. ¿Pero por qué? Porque tiene su fe puesta, su mirada puesta en una promesa. Los otros tienen su mirada puesta en el viento, en el mar. A uno lo gobierna el Espíritu del Señor. Al otro, a los otros, los gobierna su propio corazón. Son sensuales. Viven de su sensualidad, de sus sensaciones. ¿Qué les dice la sensación? A ver, ¿qué le dice la sensación? Hay un gran viento. ¿Qué le dice la sensación? Grandes olas. ¿Qué le dice la sensación? El barco se mece mucho. ¿Qué le dice la sensación? Se nos está metiendo el agua. ¿Qué le dice la sensación? La sensación le dice, responda por favor. ¿Qué le dice la sensación? Que se van a ahogar. ¿Qué le dice la sensación? Que se va a morir. ¿Qué le dice la sensación? Que la nave se va a partir. ¿Qué le dice la sensación? Que va a fracasar, que le va a ir mal, que va a experimentar la derrota, la vergüenza, la pena, la burla de todo el mundo, que eso no sirve para nada, se desanima, cuac, 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 eso es como un pato, no es una gallina. Bueno, algo así. Que no hay solución, que se pierde. ¿No tienes cuidado que perecemos? De verdad que es que los discípulos pensaban que Jesucristo era su cuidador personal, su nana personal. Los discípulos pensaban que Jesucristo vivía en función de ellos. Y era a propósito. El Señor no estaba haciendo el dormido, estaba dormido. Cuando no está dormido es porque está calmado, está tranquilo. La sensación de sueño, el momento del sueño es una sensación de tranquilidad, de calma. Es lo más parecido a la muerte. Ahí se quedó el cuerpo, dormido. Muy bien. El Señor está tranquilo, los discípulos no. Y ellos querían que el Señor estuviera despierto siempre.
despierto 24/7 para que andara en función de ellos, para que ellos, porque ellos estaban malinterpretando el cristianismo, ellos malinterpretaban la vida con Dios, porque pensaban que la vida con Dios eran 100% confort. La vida cristiana es 100% confort. La vida cristiana es 100% confortable. La vida cristiana es 100% alegría, 100% felicidad. La vida cristiana es cero líos, cero problemas, cero viento, cero mar, cero tempestad. ¿Eso es la vida cristiana? No, para nada, dirá usted. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de vientos, de mares, de tempestades, de tormentas, de amenazas, de problemas, de líos, de tribulaciones. Precisamente para eso se le dio la fe, para que usted siga remando, reme, pero en el barquito de la obediencia, no como Jonás que se fue para el otro lado. En el barquito de la obediencia. O sea, el Señor le dice aquí, usted siga haciendo. ¿Qué le dije? Que siguiera haciendo. Le dije que me siguiera sirviendo. Le dije que ponga su mirada en mi promesa, no en lo que le dice el fulano, la fulana, el vecino, la vecina, su primo, su prima, su hermano, su tío, su papá, su mamá. En eso no pone la mirada. No pone la mirada, no pone la vista, no pone el oído, no pone el corazón en lo que le dicen los demás. Tiene que poner su mirada, su oído, su vista, su corazón, su espíritu en lo que le dice Cristo en su palabra. Si quiere pasar al otro lado. O si no, una gran tormenta, lo echan al agua, se lo traga un pez y se muere y resulta en el Seol. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, cuídame. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso que ocurre en el versículo 39 es impresionante. Porque ¿qué debo hacer yo en medio de una tormenta? Lo que el Señor Jesucristo hizo en medio de la tormenta. Entonces, primero, versículo 38. Estar tranquilo. Eso es. Estar tranquilo, estar calmado, estar en paz. Eso es. O sea, tenga el corazón dormido. O sea, guárdelo. No, si, no le sirve. No permita que él sea quien administre, no permita que él sea quien tome el timón, no permita que él sea el que tome el volante y meta los cambios y meta el acelerador. No, no le permita nada a su corazón, nada a sus sensaciones ni a sus emociones en medio de la tormenta. No le permita nada. Eso es lo primero. Lo segundo, en medio de la tormenta, levántese. ¿Levántese de qué manera? Levántese en fe. Levántese en fe. Levántese en espiritualidad. Levántese en devoción, levántese en oración, levántese en ayuno, levántese en conocimiento de la palabra de Dios, levántese. A levantarse espiritualmente, el corazón sigue bajo control. A levantarse espiritualmente, el corazón sigue dominado por la templanza o por el dominio propio. Ahí lo tiene. Levántese. A continuación, ¿qué hace el Señor? Levantándose, reprendió al viento. O sea, reprenda todo lo que se le ha levantado. Eso es lo que dice. Levántese y reprenda. Primero esté tranquilo, segundo levántese, tercero reprenda. Más fácil. Señor, dame una palabra hoy, mi Dios, en medio de la tormenta. El Señor dice, bueno, primero esté tranquilo, segundo levántese y tercero reprenda. ¿Cómo hago para estar tranquilo? Pues su mirada tiene que estar en mi palabra. Su mirada tiene que estar en mi promesa. Ahora levántese creyendo en esa palabra y reprenda creyendo en esa palabra. Todo tiene que ver con esa promesa. Todo tiene que ver con esa palabra. Reprenda. ¿Y qué reprende? Reprende al viento y al mar. ¿Y cómo lo reprende? Pues hablándole al problema. Y le dice al problema, calla, enmudece. Y qué impresionante que resultan más creyentes, más obedientes el viento y el mar, porque dése cuenta que cuando el Señor le habla al viento, le habla al mar, mira el nivel de obediencia del viento, mira el nivel de obediencia del mar en comparación con el nivel de obediencia, el nivel de sometimiento de los discípulos. Cuando el Señor le habla al viento, cuando el Señor le habla al mar, el viento, sí Señor, y el mar, sí Señor. Cuando el Señor le habla a los discípulos, pasemos al otro lado, ellos comienzan a remar en el barquito de la obediencia mediocre, en el barquito de la obediencia a plazos,
en el barquito de la obediencia, pero de a poquitos, y se paniquean, se asustan cuando se levanta el viento. Más obediente el mar, más obediente el viento que los mismos discípulos. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué impresionante. Eso parece una caricatura. Realmente parece una caricatura, pero no es una caricatura. Porque usted imagínese una gran tormenta. ¿Qué quiere decir? Que hay viento, hay oscuridad, hay nubes, hay hasta lluvia, hay olas amenazantes. O sea, la situación por donde usted lo mire, humanamente hablando, ¿tiene solución? Humanamente hablando, ¿hay salvación? Humanamente hablando, ¿hay una puerta abierta? Humanamente hablando, ¿y por dónde meterme? Diga, humanamente hablando, no hay nada, hombre. Oscuridad, nubes densas, lluvia, gran viento, olas, la barca va partiendo, el otro lado yo no lo veo y menos en medio de esta oscuridad, en medio de esta lluvia. O sea, humanamente hablando no hay nada. Dígame cuál es su sensación, Pedro. Pues la sensación es que nos estamos muriendo. Dígame qué sientes, Mateo. Pues que nos estamos muriendo, ¿no es cierto? Dime qué te dice tu corazón, Tomás. Tomás, que ya estamos muertos, dirá. No, usted no pregunte sobre sensaciones, usted no pregunte sobre qué siente en medio de la tormenta, porque la respuesta no le va a gustar. La respuesta será de muerte. Y cuando el Señor se levanta y reprende al viento y reprende al mar, el viento se va, el mar se calma y hay grande bonanza. Quiere decir que ¡plin! Salió el sol. Y si era de noche, entonces ¡plin! Apareció la luna y aparecieron las estrellas. ¡Tin! Ahí quedó. Estilo caricatura, pero no, eso ocurrió literalmente delante de los ojos de los discípulos para que los discípulos entiendan que hay una gran diferencia entre la fe y la incredulidad, entre la espiritualidad y la carnalidad, y entre la guianza del Espíritu Santo y la guianza del corazón, o sea, sensaciones, o sea, sentimientos, o sea, emociones. Que hay una gran diferencia en una vida centrada en la promesa y una vida centrada en los sentimientos. El versículo 40 dice, y les dijo. A continuación viene la parte tenaz. Y les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿A quién le está preguntando el Señor por qué está así afanado? ¿A quién le está preguntando el Señor en este momento por qué está así preocupado? ¿A quién le está preguntando el Señor por qué está así asustado? ¿A quién le está preguntando el Señor por qué está así paniqueado? ¿A quién le está preguntando el Señor en esta noche por qué se encuentra así en esa condición emocional, en esa condición mental, en esa condición sentimental? ¿Por qué está así? No es normal, no es la norma del reino que se encuentre así. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? Y al preguntarle, el Señor no quiere ser condoliente. Al preguntarle, el Señor no quiere ser considerado. Al preguntarle, aparece otra pregunta. Y la pregunta dice, ¿cómo no tenéis fe? Lo cual quiere decir que está asustado porque le falta qué. No hay otra respuesta. Está amedrentado porque le falta qué. Está preocupado porque le falta qué. Está así paniqueado, afligido, pegado al techo, enfermo porque le falta qué. Ahí dice, porque le falta fe. ¿Cómo no tenéis fe? Pregunta el Señor, pero ¿cómo no tiene fe? Porque según el Señor Jesucristo es muy fácil tener fe. Solamente obedezca lo que enseña la palabra de Dios y esté seguro de que como es la palabra de Dios, no puede fallar. El versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pues ¿quién es Jesús? Pues ¿quién es el Hijo de Dios? Pues ¿quién es Dios mismo encarnado? De modo que lo que sale por la boca de Jesús es la misma palabra de Dios. Lo que sale por la boca de Jesucristo es el mismo dicho de Jehová. ¿Cómo no se va a cumplir? Por eso Jesús en medio de la tormenta estaba durmiendo.
En medio del caos, va, cena algo, se cepilla los dientes. ¿Para dónde va? A orar y a dormir. Pero en medio de tremendo problema, sí. ¿Pero por qué? Porque mi mirada no está puesta en el problema. Mi mirada está puesta en la promesa. Si Dios dijo, pasemos al otro lado, respóndalo por favor. Si Dios dijo, pasemos al otro lado, respóndalo por favor. Se lo repito otra vez. Y usted va escribiendo y va respondiendo. Y con eso terminamos. Si Dios dijo, pasemos al otro lado, yo estoy remando en dirección a esa dirección. Si Dios dijo, pasemos al otro lado, pues pasamos. Así que hasta mañana todo el mundo, yo me voy a dormir. Este tipo está loco. No, ese tipo es un creyente. Ese tipo es espiritual. Esa mujer está loca. No, esa mujer es una creyente, esa mujer es espiritual. Con el dictamen del médico y ella cepillándose los dientes dirá, espera, escupo. ¡Tin! No, es que mi mirada no está puesta en lo que dice el médico, en el dictamen del médico. Mi mirada no está puesta en lo que ese órgano me está diciendo, en lo que mi cuerpo me está haciendo sentir, porque no soy sensual. Mi mirada está puesta en lo que el Señor dice, y Él es mi sanador. Así que me cepillo los dientes, hago una acción de gracias al Señor y me acuesto a dormir. Porque si Él dijo, pasamos al otro lado, pasamos al otro lado. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu promesa, por tu palabra, por tu orden y por tu garantía. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Eres bueno, bueno en gran manera. Gracias por hablarnos así de esta manera. Y sé que más de un hermano en este momento está quebrantado, Señor Dios, allí orando. Cierra sus ojos, inclina su rostro y derrama sus lágrimas delante de ti y dice, Señor, tú eres bueno como me hablas, tú eres bueno como me ministras, tú eres bueno como me enseñas. Sabía, Señor Dios, que era la palabra que yo necesitaba en este momento. Sabías, maravilloso Señor, el viento, el agua, el mar, la ola, y mi pobre corazón, Señor, o mi despiadado corazón más bien, que quiere siempre tomar el control en medio de la situación. Pero hoy tú me hablas y me hablas clarito, y me hablas contundente, y me hablas, Señor Dios, de tal modo, de tal manera que no me queda la menor sombra de duda de que eres tú. Que aunque esa persona que está ahí predicando el Evangelio no conoce mi caso, no conoce mi situación, tú sí la conoces. ¿Sabes por qué estoy pasando? Y sabes lo que necesitaba en esta noche. Y me lo has dado, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. Te pedimos en este momento todos juntos por nuestro evento, mi Dios, mi Señor, lo que estamos preparando para dentro de 2 días, una campaña evangelística de todo el día, en donde se necesitan muchas manos, no solamente para hacer una preparación de alimento para más de 300 personas, sino al mismo tiempo, lo más importante, muchas manos y muchas bocas para predicarle el Evangelio a todo el que vaya llegando, tanto a los niños, como a los adolescentes, como a los adultos, como a los hombres, como a las mujeres. Eso no lo puede hacer una sola persona, eso lo hace un equipo de gente dispuesta, equipo de gente que rema hacia donde tú dices que se tiene que remar, no gente que está remando para el otro lado. Te pido por los que reman para el mismo lado. Te pido por esta gente que sierva, que tiene corazón de siervo, que no hay que rogarle ni enviarle una invitación personalizada para ver si quieren servir. Te pido por ellos, mi Dios, para que los cielos sean abiertos sobre sus vidas y para que seas tú dirigiendo, Señor Dios, sus pasos. Te pido, Dios, por ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.